Bien, este hombre es Steve Farber. Steve Farber fue docente universitario y fue uno de los pioneros en la arquitectura ARM. Esta foto fue tomada cuando ARM entregó su microcontrolador 50.000 millones. Si esto fue hace más o menos hace 3 años, 50.000 millones es una cifra más aceptable, digamos. Pensemos, $1 centavo de utilidad por cada chip. Bien, estamos hablando de que indudablemente es una tecnología que ha tenido sumo éxito. Para vender 50.000 millones de chips realmente tiene que haber tenido éxito y que continúa teniendo vigencia. Por eso decimos que uno tiene que elegir el componente más adecuado para la aplicación que necesita. Seguro que hay uno que sea óptimo. ¿Sí? Tengo que tomarme el trabajo de buscar aquel que se adecue mejor a mis requerimientos. Vamos a hablar ahora de la familia 4337. La familia 4337 reúne buena parte de las actividades y de la tecnología que hemos estado viendo nosotros en las 3 últimas clases. Muchas de ellas van a tener aplicación en cursos sucesivos, pero las vamos a ir mencionando. En primer lugar, sobre lo que nos vamos a sentar son aquellas aplicaciones vinculadas con los sistemas operativos en tiempo real. Mencionamos antes que los sistemas operativos en tiempo real, cada tarea va a tener su zona de memoria y que esa tarea va a estar impedida en acceder a zonas de memoria del sistema operativo propiamente dicho o a zonas de memoria reservadas para otras tareas. Entonces, la unidad de protección de memoria va a ser la que nos va a permitir que la interacción entre zonas de memoria esté regulada por nosotros. Siempre recordemos que el microcontrolador es un siervo fiel y estúpido y va a hacer aquello que nosotros le digamos que haga y solamente eso. Con lo cual, lo que estoy queriendo decir, nosotros vamos a definir qué zonas de memoria va a tener accesibles cada una de las tareas. El controlador de interrupciones, el NVIC, el Nested Vector Interrupt Controller, es la parte del microcontrolador que me va a permitir decir qué interrupciones van a actuar ahora, cuáles van a tener efecto ahora, cuáles están habilitadas, cuáles están deshabilitadas, qué prioridad tiene cada una de ellas. El NVIC es el que nos permite en tiempo real, en tiempo de ejecución, modificar las prioridades. Vamos a ver dentro de un ratito que esto es, en nuestro caso, va a ser parcialmente cierto. Tiene un Wake Up Interrupt Controller, lo cual es muy útil porque si yo parto de que esta familia fue orientada hacia bajo consumo, en todo momento que yo tenga libre, que no tenga nada que hacer, que me pondría a dar vueltas esperando que aparezca otra actividad, esperando algún evento externo, voy a pasar a bajo consumo. Lo hacen nuestros teléfonos, lo hace un router cuando no tiene ninguna actividad, pasa a modo bajo consumo. Por un montón de razones, muchas de las cuales nosotros en general en nuestro ámbito no le damos demasiada pelota, que es, entre otras cosas, el tema de la conservación de la energía, lo cual es un argumento de venta y un argumento para arancelario para muchos productos que se quieren exportar al primer mundo. El Wake Up Interrupt Controller entonces permite decir, lo mandamos al modo de bajo consumo, pero, y ese era el problema de los primeros microcontroladores, ¿cómo lo saco del modo de bajo consumo? Y ese era un dolor de cabeza. Entonces ahora con el Wake Up Interrupt Controller yo puedo decir, cuando pasen 10 milisegundos, el timer este de acá, este que le estoy marcando acá, este me va a generar una interrupción y ese me va a levantar del modo de bajo consumo. Voy a volver a trabajar
en plenitud. Después tenemos el acelerador de flash, entonces eso vamos a verlo enseguida con una imagen bastante más clara de la que habíamos dibujado nosotros en el pizarrón. Y después, otro punto muy importante es el acceso directo a memoria. Lo dijimos al pasar cuando hablábamos de las facilidades que teníamos nosotros con esa arquitectura que nos permitiera el equivalente de tener un circuito impreso multicapa, el bus matrix, y que teníamos nosotros que la vinculación entre las distintas capas era con vías, con conexiones que se iban moviendo de acuerdo con la ejecución del programa. Entonces nos permitía, en tiempo de ejecución, conectar un dispositivo con otro, un dispositivo con memoria, etc. Eso se trasunta en el acceso directo a memoria. Hay cierto tipo de aplicaciones en las cuales el microcontrolador molesta. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un dispositivo de alta velocidad, que el microcontrolador lea un dato, lo guarde en memoria, incremente el puntero a memoria, decremente la cuenta de la cantidad de datos que tiene que leer, tarda una barbaridad. Es una actividad bastante elemental, bastante primitiva. Entonces, el acceso directo a memoria lo que me hace es permitir seleccionar desde qué origen de memoria voy a guardar datos. Es totalmente análogo para sacar datos. Voy a guardar datos. ¿Qué cantidad de datos voy a guardar? Porque es una transferencia de tipo ráfaga, de tipo burst. Voy a guardar 1000 datos. O voy a guardar un solo dato. Digamos, esas son las opciones que me da el controlador de acceso directo a memoria. Y entonces le digo, conversor analógico digital, mandame 1000 muestras y guardarlas en esta zona de memoria. Dentro de un rato voy a hacer un filtrado digital con esas 1000 muestras. Ahí está apareciendo el otro ítem que nos quema la cabeza con este Cortex. Hemos hablado de sistemas operativos en tiempo real, en el cual dijimos que teníamos unidad de protección de memoria, que teníamos un muy importante control de interrupciones, y ahora estamos hablando del acceso directo a memoria, hablamos del otro ítem que aparece, que es el procesamiento digital de señales, y sobre el cual también vamos a hablar enseguida. Cuando se armó las líneas de microcontroladores de Cortex M3 y M4, se buscó que hubiera compatibilidad con la familia ARM7 más importante que había en aquella época, que era la familia 2300. Entonces, ¿cuál era la idea? Yo tenía una aplicación en la cual tenía un chip que era 2348, por ejemplo, que era uno de los más adelantados de esa época, sacaba el 2348 y le colocaba o un 1769 o un 4330 y pico. Y lo único que tenía que hacer era tomar esa aplicación, recompilarla diciéndole no tengo más el 2348, sino que ahora tengo otro microcontrolador. Tenía que proveerle de las bibliotecas adecuadas y esa aplicación empieza a correr sobre un nuevo hardware mucho más actual y mucho más eficiente. Esa fue un poco la filosofía con la cual en su momento ARM creó estas familias más modernas de Cortex M3 y de Cortex M4. En el caso del 4337, estoy tomando solamente unos 4 renglones de las 3 páginas de distintas opciones que hay de la familia. El que nosotros vamos a encontrarnos como más interesante, porque es el que se utiliza en la EDUCIA, es el 4337 de 144 pines. Fíjense que los demás son de tipo Boil Grid Array, BGA, con lo cual no son tan fáciles de implementar en el prototipado y en el armado. Entonces, en nuestro caso, tiene 144 patas en un cuerpo de 2 centímetros por 2 centímetros y 1,4 milímetros de altura. El encapsulado es el SOT, el SOT 486. ¿Qué es lo que tiene en particular? Tiene flash total 1 megabyte.
en dos bancos de 512 kilobytes cada uno de ellos. Que en realidad son un montón de banquitos. Con una particularidad, en la posición de memoria 0 yo no tengo memoria flash. Y ustedes dirán, se me vino abajo toda la historia que nosotros dijimos que ahí poníamos el lector de interrupciones. No, lo que se hace es crear una shadow flash. Para los que somos más viejos, había una época en las viejas PCs en que al principio de todo se copiaba el BIOS de la memoria a lo que llamaba Shadow BIOS en memoria RAM, que se ejecutaba mucho más rápido. Acá pasa algo similar. Acá, por default, uno de los bancos, de estos bancos que aparecen en direcciones 1 y algo de memoria, están sombreados, shadow, sobre la memoria 0. Es decir, que en la memoria 0 efectivamente no tengo nada. Pero si yo voy a la memoria 0, por uno de esos artilugios de la arquitectura, voy a leer o a escribir o a programar en ese banco de memoria efectivamente que tengo, la misión de memoria 1A y algo más. Entonces tenemos en total 1 MB de memoria flash. En total de memoria RAM, 136 kilobytes. No tiene controlador de display de cristal líquido, tiene Ethernet, tiene USB, un USB, tiene dos canales USB. El primer canal puede ser utilizado como host device o on the go. El segundo canal es de menores prestaciones, puede ser solamente host o device, modulación por ancho de pulso. Después tiene 8 canales de conversión analógica a digital. Esto es el cuádruple encoder. Para después me voy a acordar. 8 canales de entrada de conversión analógico a digital, con la particularidad de que tenemos dos conversores que tienen 4 entradas cada uno de ellos. Es decir, son dos conversores, pero por esas razones de diseño que no entiendo y hasta ahora no pude determinar por qué, no se pueden disparar simultáneamente. Y lo dice explícitamente NXP en sus hojas de consulta en los boletines que ellos tienen, en los lugares en los foros de consulta. Entonces tenemos 8 canales, rango de temperatura el normal, y tiene 83 pines de GPIO, de puertos de entrada-salida. Con la particularidad que los puertos de entrada-salida se numeran desde 0 hasta F. Es decir, 0, 1, 2, 3, llego a 9 y después paso a en hexadecimal. Pero fíjense, si hacemos cuentas, si pensamos puertos de 32 bits por 16, me da como 500 y pico. Bueno, evidentemente en algunos puertos o no existen o solamente están algunas patitas. Eso se da en todos los microcontroladores, en los cuales, por ejemplo, uno tiene un puerto 0 en el cual a esa le faltan 2 líneas. Eso se da en prácticamente todos los microcontroladores. Pero bueno, 83 pines de entrada-salida disponibles con múltiples funciones para cada uno de ellos. Algunos tienen funciones específicas y otros tienen funciones programables de acuerdo con los requerimientos de la aplicación. El diagrama funcional. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de puentes cuando hablamos de arquitectura? El puente era el que me permitía vincular a mí la parte de alta velocidad con la parte de baja velocidad del micro, porque había periféricos que no se justificaba, ¿no?, que corrieran a 200 MHz, por ejemplo. Aquí tenemos el puente 0, el 1, 2, 3. Es decir, hay 4 puentes y uno que es para usos internos específicos, que lo llama simplemente puente a secas, sin identificarlo con un número. En cada uno de ellos tenemos
distintos periféricos. Periféricos incorporados dentro del chip, es decir, interfaces con el mundo exterior. Tenemos, por ejemplo, acá tenemos interrupciones de puerto de entrada-salida, timers, comunicación serie. Acá tenemos comunicación serie, timers, más comunicación serie. Esta es una interfaces de comunicación serie intraplaca también, control de motores, conversores analógico a digital y digital analógico, con una particularidad. Cuando nosotros hablamos de acceso directo a memoria, normalmente lo que pensamos es un dispositivo externo, un periférico que nos coloca datos en memoria, o que tomamos datos y los sacamos, tomamos datos de memoria y los sacamos sobre un dispositivo de entrada-salida, sobre un periférico. La situación ahora es mucho más amplia, porque estamos planteando, en ese caso así tan introductorio, que nosotros tenemos la posibilidad de trabajar entre memoria y periféricos. En realidad, el controlador de acceso directo a memoria es mucho más amplio. Me permite hacer transacciones entre también periférico y memoria, entre memoria y memoria, es decir, que yo puedo hacer en forma transparente, decirle, copiame desde esta zona de memoria hasta esta zona de memoria tantos bytes, y eso se hace a espaldas del micro. Así que no estoy frenando al micro, sino que estoy usando la arquitectura multicapa, esta que me aparece acá. Es decir, lo estoy haciendo por debajo de las instrucciones normales del micro. ¿Quién lo hace? ¿El controlador? El controlador de acceso directo a memoria. No lo hace el micro principal. El micro lo único que hace es, por medio del programa, inicializarlo. Y darle el trabajo. Es decir, arrancar. Y otra cosa que es realmente novedosa, la posibilidad de hacer transferencia por acceso directo a memoria de periférico a periférico. Debo darles una mala noticia frente a quienes cursaron algo parecido a esto hace un par de años. En ese momento hablábamos de que el user manual tenía como 1000 páginas. En este momento, en la versión de diciembre del año pasado, tiene 1440 páginas. Eso es lo que se va a tomar a libro cerrado. A libro cerrado, y que recuerden la columna en la que estaba. Sí. Bueno, 1440 páginas. Que, como suele suceder, es el equivalente de una norma. Vieron que si uno lo odia mucho a un súbdito, tiene que decirle, bueno, hacemos un resumen de la norma IEEE 802.15 y le da la norma. Es terrible eso. Ahí está toda la información, pero no es fácil de entenderla para leerlo por primera vez. Es recomendable, o asistir a un curso de este tipo, tener bibliografía adicional, que es la que nos va preparando un poco la cabeza en la terminología que se utiliza. Bueno, ahí especifica la forma en la cual tengo que programar con una buena cantidad de registros que me permiten manejar 8 canales de DMA distintos. Con lo cual, los ejemplos que se ponen es la posibilidad, por ejemplo, de comunicar una UART con otra UART en forma directa. Para lo más simple, efectuar
el cambio de velocidad de la comunicación serie sin que el micro tenga que intervenir. Puedo hacer cosas bastante complejas, como por ejemplo, cuando se dé una condición de timer, por ejemplo, que el timer llegue a un determinado valor, que lo vamos a ver eso dentro de un rato, cuando el timer llega a un determinado valor, que me dispare el acceso directo a memoria y que me lea 1024 bytes que me llegan por el conversor analógico digital y lo guarde en memoria a partir de esa dirección. Lo puedo hacer a nivel de 1000 bytes, de 500 bytes o de 1 byte. Entonces tengo operaciones por ráfaga o transferencias de un solo byte, de un solo dato. Bien, acá tenemos el mapa de memoria. El mapa de memoria es bastante más complejo de lo que habíamos visto nosotros hasta ahora. El mapa de memoria tiene 64 kilobytes de ROM. ¿ROM? En realidad es memoria flash a la cual se la protege como para que uno no la pueda escribir por el tema de no mezclar tecnologías. Tenemos distintos bloques de RAM, porque piensen que este micro va a tener que soportar con esa memoria flash y con esa RAM 2 micros. Con lo cual voy a poder asignar cada uno de estos bloques de memoria RAM a un micro o al otro. Lo mismo me va a pasar con la memoria flash. Le voy a poder asignar sectores de la memoria flash al micro esclavo normalmente, el que tiene menores prestaciones, y por supuesto eso lo va a tener que hacer el micro con mayores prestaciones. Entonces por esa razón es que me aparece mucho más fragmentada la memoria de lo que me aparecía en la arquitectura que habíamos visto en la clase pasada. Tenemos entonces dos dispositivos USB, un Ethernet que, a diferencia de los anteriores, se incorpora la MAC address adentro. Es decir, en los Cortex M3 yo le tenía que poner afuera el chip que se encargaba de hacer la interfaz física. En USB siempre se tuvo todo incorporado, salía directamente al conector. Ahora salgo también directamente al conector en Ethernet. No tengo que ponerle el chip externo con su cristalito. Pero el conector tiene que poner toda la resistencia esa. Digamos, normalmente lo que yo recomendaría es colocar uno de esos conectores que son medio inteligentitos. Que ya está. Que ya está todo. Bueno, el bus matrix se amplía en base a lo que hemos dicho. Fíjense que la filosofía sigue siendo la misma. En cuanto a cantidad de filas y columnas, mucho más, porque tenemos más memoria, más periféricos, más controles, posibilidad de trabajar directamente con memoria externa. Me permite ahora trabajar con memoria externa. Tiene un controlador incorporado de memoria externa. De hecho, la CIA, no la EduCIA, tiene memoria externa importante. Creo que son 2 megas de flash. ¿De flash? No, 1 mega de flash y 2 de... No, el flash es más. No sé si llega Me cargo un Linux, así que... Sí, carga un Linux. Debe ser Sí, 16 pero- megas de flash Un y Linux. 8 de RAM. Y 8 de RAM. ¿Sí? Sí, sí. De 8 RAM dinámica. De RAM dinámica, sí, sí. Sí, sí, digamos que lo importante es que me viene ya el controlador de memoria, que me tengo que desentender. Tengo que programar la memoria externa, pero tengo la facilidad de colocarle memoria externa. ¿Qué tipo de memoria está? Memoria flash y RAM dinámica. ¿La RAM dinámica? Sí, 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 sí. Es que si no, si fuera RAM estática, primero consumiría mucho, me ocuparía mucho espacio. La RAM estática... Una norma. No, ahí no lo sé. No entré nunca en el tema. No lo sé. Bueno, y acá tenemos entonces los periféricos que vienen con los puentes que están acá numerados. Acá hay una línea de puntos que me dice que vienen los 4 puentes que mencionamos recién. ¿Queda más o menos claro? El manejo de memoria, esto lo vamos a ver rápido, tiene que estar, lo tenemos que mencionar, pero ya lo hemos visto con anticipación. La memoria
está dividida en bloques de medio giga para código, medio giga para RAM, medio giga para periféricos, 1 giga para memoria externa, 1 giga para periféricos externos. En el librito ese para llevarse de vacaciones de 1440 páginas, hace bastante hincapié, por ejemplo, del tema de la endianness, lo que habíamos mencionado nosotros, en la forma en la cual se guardaba la información multibyte en memoria, respecto a las posibilidades que uno tiene de trabajar ya sea en memoria externa como en periféricos, cambiando la endianness. Tenemos 3 bases distintas, lo que nos permite la simultaneidad, el paralelismo, y lo que nos permite estar trabajando en forma escondida al procesador cuando hacemos el manejo de acceso directo a la memoria. Recapitulemos un poco. Quiero hacer el filtrado digital de audio. ¿Qué hago? Programo el controlador de acceso directo a memoria de forma que tome datos del conversor analógico a digital, me los guarde a partir de la posición de memoria que yo le indico en memoria RAM y que me tome 512 bytes, por ejemplo. Cuando termina con los 512 bytes, me genera una interrupción. Lo puedo programar todo eso, digamos, no es automático, lo puedo programar. Entonces, cuando me genera una interrupción, ¿qué es lo que hago? Esos 512 bytes los largo a procesar, se supone que tengo los 512 coeficientes, lo largo a procesar como para tomar esos datos. Y al mismo tiempo, en la rutina de atención e interrupción, disparo, reseteo este controlador de acceso directo a memoria, disparo otro controlador de acceso directo a memoria para que me guarde otros 512 bytes en otra zona de memoria. Y de esa manera voy conmutando y voy, mientras estoy adquiriendo 512 datos, estoy procesando los 512 datos más viejos. Todo eso lo puedo hacer en forma automatizada. Puedo hacer también que se arranque cuando el timer llegó a un determinado valor, es decir, que no en el momento en el cual, digamos, no en este momento, sino programarlo para que arranque con una cierta demora. Entonces decíamos... Una pregunta que puede ser tonta, pero dice el mapa de memoria lineal de 4 GB. Cuando pasas de eso, ¿hay algún artilugio? ¿4 GB? Hay celulares que Pero eso no es Cortex M. Ah, Ahí estamos hablando de micros de 64 bits. ya todos son de 64. Sí. A ese nivel son 64 bits. Hay Cortex de 64 bits. Hay teléfonos con Cortex. La mayoría. Sí. Ah, Cortex de 64 bits. Sí. Ah, A lo mejor de A. ¿Cómo? Sí. A. La familia A, cuando uno ve, esto ya lo creo haberlo dicho, pero si no lo reitero, solamente acéptenlo por favor. Cuando uno ve que dice que salió el nuevo iPhone 7 que tiene un procesador Apple tal, bueno, es Apple lo que hizo fue, le compró a ARM una licencia de Cortex A, un A15 por ejemplo, y él tiene la posibilidad de ponerle más núcleos si quiere. Entonces le puede sacar un Cortex A15 con 8 núcleos, digo bien, y una de esas le agrega como coprocesador el controlador de gráficos para tener incorporado dentro del propio micro. Pero en definitiva es un Cortex. Lo mismo pasa con los Snapdragon que usa Samsung. Son Cortex. pero de 64 bits, eso que si no, no le daría. Exactamente. Nosotros para nuestras aplicaciones 4 GB es recontra suficiente. Entonces en el mapa de memoria tenemos zona de código, zona de RAM, periféricos, y en la parte de arriba vamos a tener lo que es propio del microcontrolador y de su funcionamiento, con una zona reservada para cada fabricante en particular, lo que llamamos acá en violeta vendor specific. Entonces, ahí podrá cada fabricante colocar los registros que sean propios para su implementación.
mapa de memoria, esto de vuelta, solamente lo tienen que recordar para la presentación del trabajo final. Y después lo vamos a pedir de abajo para arriba y de arriba para abajo. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir acá? Lo que quiere decir esto es que cada microcontrolador va a tener su propio mapa de periféricos. Con respecto a la memoria, bueno, hay que tener algunas consideraciones en cuanto a que las cosas no son tan simples e idílicas como las dijimos, sino que algunos fabricantes colocan memoria RAM en lo que normalmente sería zona reservada para memoria de datos, pero esas son decisiones que toma el fabricante. Lo que nos aparece acá es que en los microcontroladores de la familia Cortex, cada periférico tiene, a partir de la posición de memoria 4, a partir de la posición 4 y lo que venga, es decir, 4 adelante de todo, tiene para cada periférico reservados 32K. ¿Cada periférico tendrá 32K registros? La respuesta es no, sino que teniendo semejante masa de memoria, no se justifica hacer una decodificación más fina. Entonces, en una de esas tengo 10 registros, pero me ocupan 32K. Bueno, eso es lo que se pretende decir acá al mirar las direcciones que aparecen, por ejemplo, 4004, 4000 y después vienen todos los demás ceros acá. Y el siguiente es 8, y el siguiente es C, es decir, poniendo de manifiesto los 32K. El acelerador de memoria. El acelerador de memoria es el que se encuentra aquí, que está vinculándose con la memoria flash directamente. ¿Cómo es que funciona? Tenemos, lo habíamos dibujado, pero acá creo que queda mucho más claro. La memoria flash es una memoria tecnológicamente lenta. El micro corre a una velocidad mucho mayor. En los Cortex, en los ARM7, lo que se hacía era frenar el micro. Con lo cual, la frecuencia de reloj era ficticia. En nuestro caso, lo que garantizamos es que se ejecuta una instrucción por cada ciclo de reloj. Para lo cual, se hace una distribución distinta de memoria. Se tiene un buffer array de 128 bits, que lo que hace es leer 128 bits de la memoria flash a velocidad de carreta, pero tener disponibles la interfaz para que la bus matrix pueda acceder a la memoria flash sin demoras. ¿Por qué? Porque leí de un saque 4 códigos de operación u 8 códigos de operación en el caso que esté trabajando en Thumb 2. Con lo cual tengo tiempo de sobra como para seguir leyendo otros 128 bits para cuando tenga tiempo. Puedo llegar a programar la aceleración de flash, es decir, nada me impide de que yo pueda llegar a programarla si quiero para introducir demoras. Bueno, todo esto entonces me sigue la secuencia de programación y de lectura en forma transparente para el usuario. La secuencia de arranque. La secuencia de arranque cuando arranca el micro, va y se fija el estado de una patita. Si esa patita está en el estado lógico 1, por ejemplo, arranca normalmente la ejecución del programa. Si está en el estado lógico 0, dice, bueno, muchas gracias. Está en el estado lógico 0, dice, bueno, lo que quieren es programarlo. El tema es de dónde saco los datos para programarlo. Y en el caso del 4337, tengo la posibilidad de sacarlos de puerto serie, de puerto USB o de varias alternativas también, de una interfaz que tiene para lectura directa de memoria desde memorias serie. Con lo cual, tengo
alternativas bastante importantes para el buteo. Tengo versiones de 43XX que son lo que llama flashless, es decir, sin memoria flash. Con lo cual, en el momento de arrancarlo, de algún lado tiene que ir a leer el código. Entonces, de acuerdo con el estado que están esas patitas que me dice la fuente, se le empezará a proveer, por ejemplo, por un puerto serie, la memoria, las instrucciones que las irá guardando en una zona de memoria que tiene preparada para ese tipo de contingencia. Son micros, entonces muy baratos, normalmente suelen ser, debería apagar la grabación, son micros en los cuales falló la memoria flash. Entonces se los vende sin memoria flash, es lo que llaman flash, que son micros mucho más baratos. Existen también versiones de micros que se llaman OTP, One Time Programmable, es decir que se programan y no se pueden reprogramar nunca más, con fines de evitar de que se pueda llegar a copiar de alguna forma el código que le hemos incorporado. Bueno, entonces, vamos a hacer la secuencia de arranque por única vez. Arrancamos, se inicializa, se fija el estado en el cual se encuentran un conjunto de piles de registros. En base a eso se habilita o se deshabilita la depuración. Se fija si está seteado el watchdog, si se habilitó el watchdog. Después se fija el estado de otro registro, que es el reflejo de una patita. Y si esa patita está en 1, entonces me pregunta si el código es válido. Si el código es válido, comienza la ejecución. Si en el caso en el cual se fijaba si estaba habilitada la patita CRP3, que es un registro pero que refleja el estado de una pata, si no, entra en el modo de ISP, In-System Programming. Arranca con la autoprogramación, pregunta si el código es válido, es decir, si el checksum da adecuadamente, en cuyo caso entra a ejecutar en forma normal el código o a autoprogramarse. Para autoprogramarse corre lo que se llama el autobaud, es decir que no sucede como en otros micros en los cuales tenía que enviarle los datos a una frecuencia predeterminada, sino que tiene la posibilidad de buscar sincronizarse con la llegada de datos. Entonces detecta cuál es la frecuencia a la cual estoy enviando datos, el baud rate al cual estoy llegando datos, en cuyo caso inicia la programación leyendo un byte programa y así sucesivamente. Entonces, en un caso era la ejecución normal y en otro caso es el in-system programming. Si tengo tengo una posibilidad de trabajar con seguridad, como para que nadie pueda entrar en mi código, son unos bits de seguridad que cuando los programo impiden que mi programa pueda ser verificado. A ver, el mecanismo de programación es: programo un byte, leo si el byte programado es el correcto, bien, luego programo el siguiente, luego programo el siguiente, luego programo el siguiente, y en cada caso voy verificando que el byte esté en el valor adecuado. Cuando terminé de programar todo, lo que hago es una verificación general. Es decir, primero programé y verifiqué byte a byte. Ahora lo que hago es verificar la totalidad de la memoria. Ahí era donde se podía llegar a meter alguien y tratar con prueba y error de sacar el contenido de la memoria. Era a fuerza bruta, porque probaba que en la primera posición de memoria tuviera 0,0. No tengo 0,0, me da error. Hago todo el proceso de vuelta. Pongo en la primera posición de memoria 0,1. Me da error. Sigo 0,2 hasta que en algún momento la primera posición de memoria llega a la hora adecuada y me da OK. Y paso a la segunda posición de memoria. Tengo que hacer eso para toda la memoria de código. Y de esa manera puedo llegar a
a fuerza de trabajar durante horas y días, tener una imagen del código que tengo dentro del micro. En el caso en el cual yo, lo que se suele llamar en la jerga, programa el cinturón de castidad, bueno, en el caso ese me queda inhabilitada la verificación. Es decir, lo programé, me dio OK, inhabilito la verificación de manera que nadie más pueda llegar a tratar de leer el contenido de la memoria del microcontrolador. Nosotros vamos a trabajar, dijimos, con unidad de protección de memoria. La memoria virtual y la MMU son propios de las familias Cortex-A. ¿Qué significa memoria virtual y MMU? La posibilidad de extender la capacidad de direccionamiento del micro utilizando algún recurso externo, como podría ser, por ejemplo, una tarjeta SD o un disco. Tarjeta SD o micro SD porque es lo más imaginable que uno le puede llegar a colocar a un Cortex-A, a una tablet o a un celular. Y la Memory Management Unit, la MMU, que no debemos confundirla con la que tenemos nosotros, que es la MPU, es la posibilidad de efectuar traducciones de direcciones. Hacerle creer al usuario, es lo que pasa en la PC, que uno está accediendo a la posición de memoria 0 y en realidad estaba accediendo a la posición de memoria 1F324E. Eso lo sabe solamente el sistema operativo. Pero para el usuario está accediendo a la posición de memoria 0. Esa es la unidad de gerenciamiento de memoria, que tiene muchas más historietas, como es el manejo de memoria caché, que no es nuestro caso. Entonces, nosotros hemos arrancado en Cortex, partiendo, imaginando que arrancábamos de la familia ARM7, arquitectura von Neumann. Nosotros trabajamos con arquitectura Harvard. Con un montón de ventajas que hemos ido incorporando, los 12 ciclos de ingreso y de salida de interrupción, frente a 24 o 42 ciclos, y el eficiente uso de la potencia, una forma de medir la capacidad de ejecución de un microcontrolador es por medio del consumo por megahertz. En el caso de los Cortex estamos en 0,19 miliwatts por megahertz. Nos aparece un manejo de interrupciones mucho más prolijo frente a lo que era un manejo bastante complicado. Tenía solamente dos interrupciones, que era IRQ y Fast IRQ. ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian? Bueno, fundamentalmente los hábitos de desarrollo en Cortex M4 no cambian frente a los de Cortex M3. La política de desarrollo es la misma, puedo usar las mismas herramientas si quiero. De hecho, el Cortex M3 más difundido en el país es el NXP, el NPC 1769, tiene un entorno de desarrollo que se puede trasladar perfectamente a la CIA y a la EDUCIA. ¿Siempre voy a tener que usar un Cortex M4 en lugar de un Cortex M3? La respuesta es no. Habrá aplicaciones en las cuales me conviene, por ejemplo, usar un Cortex M3 de bajo costo. Dentro de los LPC 1700 tenemos de distinta variante y tenemos algunas otras variantes del Cortex M3, que es la familia LP 1300, en el cual hay un ejemplar que es de muy bajo costo, el 1343. ¿Cuánto está el 1343? ¿Te acordás? Debe estar $2 y pico, pero porque tiene USB. Si Sí. querés bajar mucho el costo, sin USB. Tenés versiones menos. Bueno, $2 o $3. 80 patas. No, ese tiene 44. 44 patas. Pero es muy poderoso, ¿no? ¿Sí? Bien. Con el Cortex M4 lo que hacemos es incorporar funciones de DSP. ¿Puede reemplazar a un DSP de los tradicionales?
Con el paso del tiempo, en el comienzo, microcontrolador era una cosa, procesador digital de señales era otra cosa. Lamentablemente tenemos una sigla coincidente entre procesador digital de señales y procesamiento digital de señales. Nosotros vamos a hacer hincapié solamente en la parte de procesadores digitales de señales. Hay cierto tipo de cosas que con el tiempo diferencia que se van diluyendo. Entonces, al principio los procesadores digitales de señales usaban herramientas especiales, arquitecturas especiales, no tenían, por ejemplo, manejo de puertos de entrada y salida, sino que todo era por DMA. Lo cual, para ver si alguien apretó un botón, manejarlo por DMA era realmente bastante matar una mosca a cañonazos. Los microcontroladores tenían manejo de bits muy simpáticos, pero se quedaban ahí. Con el paso del tiempo, las fronteras se fueron diluyendo. Entonces, los microcontroladores comenzaron a tener funciones de procesamiento digital de señales y los procesadores digitales de señales empezaron a tener posibilidades de manejar pines, puertos y lenguaje similares a los de microcontroladores. Entonces, para cierto tipo de aplicaciones, un Cortex M4 va a reemplazar a un procesador digital de señales. Por ejemplo, para procesamiento de audio. Ojo, procesamiento de audio quiere significar no trabajar en forma permanente a 20 kHz, sino que eventualmente efectuando barrido, pero no trabajar a máxima frecuencia con 20 kHz porque no da el tiempo. La familia Cortex tiene el Cortex M0, el M0 Plus, que tiene también producto del avance de la tecnología mejoras importantes frente al Cortex M0, el M3 y ahora, desde hace 6 años, el M4.